Hola, soy Andrea Gámez, mamá de 2 hijos y facilitadora certificada del método de paternidad efectiva. Hoy te invito a escuchar mi podcast, Conversando con Padres Corae. Son aquellos que educan desde el corazón, son reales, auténticos y efectivos, no perfectos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast, Conversando con Padres Corae. Son aquellos que educan con el corazón, son reales, auténticos y efectivos, no perfectos. Hoy tengo una invitada muy especial. Tengo el honor de conversar hoy con Luisa Muñoz, quien es esposa y mamá de 3 hijos, un hijo de 8 años y gemelas de 5 años. Luisa estudió negocios internacionales y realizó una especialización en mercadeo estratégico. Su experiencia laboral ha sido en el área de marketing en empresas como Kimberly-Clark, 3M, y luego dedicó un tiempo a su familia y hoy en día es directora de marketing de contenidos en United Way en Massachusetts. Gracias, Lu, por estar hoy aquí conversando conmigo. Ay, no, André, antes gracias a ti por esta invitación tan bonita. Ya había estado escuchando varios de tus podcasts y me parecían que eran contenidos bastante valiosos, prácticos, y que ahora con inundación de contenido por todos lados, cero superficiales, me parece que abarcan contenidos importantes para los papás. Entonces yo feliz de estar acá. Gracias a ti por estar hoy acá con nosotros y bueno, que todos nos estén escuchando y gracias por compartir estas enseñanzas y tips que vamos a conversar. Entonces, quisiera iniciar hoy con nuestra primera pregunta, una pregunta desde el corazón, y es: cuando tu hijo mayor tenía 1 año y medio, te enteraste que estabas embarazada y además que ibas a tener gemelas. Quisiera nos compartieras hoy cómo fue esa experiencia durante el embarazo, durante la licencia, de tener pues 3 hijos tan pequeños, con tan corta diferencia de edad. Si alguna mamá está pasando por esta situación o quiere vivirla de tener hijos, digamos que sin tanta diferencia, ¿qué nos podrías compartir hoy? Bueno, esta pregunta que es del corazón me llegó al corazón y te lo juro que me puso a pensar mucho, me llevó a ese pasado que fue duro, pero fue muy bonito. Tomás tenía 1 año y medio cuando nos dimos cuenta que estábamos embarazados. Fue una noticia muy sorpresiva y ya después fue otra doble sorpresa cuando nos dimos cuenta que eran dos niñas. Ellas ahora tienen 6 años, no 5, y se llevan 1 año y medio exactamente entre Tomás y las niñas. Esta noticia obviamente fue una mezcla de emociones. Yo estaba como que entre lloraba, me reía, me daba susto, pero me daba felicidad. Fue una mezcla de emociones muy berraca, pero la verdad que cuando ya después como que aterricé y dije, bueno, ¿qué significa esto para mi vida? Tengo 2 personas dentro de mí, esto no es algo que pase muy frecuentemente, pues simplemente abrázalo y que venga como venga. El miedo sobre todo, André, era porque Tomás estaba muy chiquito y recién 1 año y medio uno ya está viendo la luz como mamá, y otra vez como que venga el batacazo con 2 y las rutinas otra vez y todo, y vuelva y deje de dormir. Entonces todo eso y obviamente el tema de preocupación de voy a ser capaz, no voy a ser capaz, pero finalmente como que es más bonita la noticia y lo que se viene a futuro que en ese momento el miedo. Entonces, mi experiencia durante este embarazo gemelar al principio fue muy buena. Fue muy bonita. A mí me dieron unos síntomas desde muy temprano, y se me puso la barriga gigante desde muy temprano, pero no sabíamos realmente el por qué. Yo decía, pues un niño grande, no creo que yo haga niños grandes, pero no sabíamos que podían ser 2. Ya nos dimos cuenta casi en el 3er mes que eran 2.
Y pues ahí estuvo muy tranquilo hasta el sexto mes. En el sexto mes empezaron un poquito los retos de un embarazo gemelar, que aunque iba muy bien, seguía siendo de alto riesgo. Entonces esto siempre rondaba en mi cabeza, que todo saliera bien hasta el final. En el sexto mes tuvimos el gran reto de que una gemela estaba siendo más chiquita que la otra, por mucha diferencia. Siempre los embarazos gemelares, uno es más grande que el otro, pero en este caso la diferencia era hasta de un 30% en tamaño de un bebé con el otro. Ahí empezamos una restricción de crecimiento intrauterino con una gemela y me pusieron sobre la mesa todas estas opciones de que puede que ella no siguiera, puede que la otra le quitara, pues porque efectivamente le estaba quitando más comida, que la absorbiera, un montón de temas alrededor de estos embarazos gemelares que hasta el médico me dijo, puede ser o sea, te pongo todo sobre la mesa, suena muy crudo, pero hasta puede que la tengamos que perder si esto sigue así. Entonces fue un momento muy impactante como papás, que te dijeran tienes dos y puede que termines solamente con una. Fue muy duro. Entonces en el sexto mes empezaron los controles muy rígidos de cada 8 días una ecografía para monitorear el crecimiento de las dos y para mirar el tema del corazón, porque siempre en un embarazo gemelar, la grande puede que le pase a la otra nutrientes, eso es algo muy lindo y solamente ellas dos sabrán, y la vida que les dio el ser, sabrán cómo viven ellas dos ahí en la barriga, pero hay veces se igualaban en crecimiento, otras veces volvían a tener diferencias importantes. Entonces la solución fue, necesitamos que te vayas para Medellín, a donde hay como un grupo de médicos expertos en gemelares, porque si en caso tal hay que hacerte algún procedimiento intrauterino para alguna de las dos gemelas, como ellas compartían placenta, entonces muchas veces hay procedimientos donde parten la placenta en dos para que cada gemela tenga su placenta. O sea, un montón de cosas que son bastante ya como de otro nivel. Me dijeron, ¿puedes irte para Medellín? Le dije, perfectamente, yo soy de Medellín, entonces hasta mejor porque estoy con mis papás y mi familia. Entonces en el mes sexto nos fuimos para Medellín, estuvimos en control riguroso con las niñas, y la verdad, de la mano de Dios, aquí mi fe fue puesta a prueba al 120%, porque la ciencia decía una cosa, pero pues íbamos viendo otras. Finalmente las niñas nacieron muy bien. Yo empecé a tener contracciones en la semana 32, me las frenaron, les maduraron pulmones. Te digo, André, este embarazo fue totalmente diferente al del niño solo, Tomás. A partir del sexto mes, cuando empezaron estos retos, yo dejé de romantizar el embarazo. Yo solo me enfocaba en que las dos estuvieran bien y sanas y crecieran, de que si eran dos, terminaran dos. Y ese era siempre el pensamiento cada semana, mientras que con Tomás fue súper tranquilo hasta que nació y nunca me preocupaba por este tipo de temas tan complicados. Entonces, yo creo que un tip para las mamás que están en esta situación, y que últimamente he escuchado más casos así, que son mamás de uno solo y quedan embarazos de gemelos. Mi embarazo fue gemelar, no fue no fue por procedimiento, no fue que yo quisiera tener dos, esto salió naturalmente y la vida me la regaló. Pero uno de esos tips que yo digo es, al principio es abrumador, incluso el solo hecho de pensar qué vamos a hacer, qué va a pasar, pero un día a la vez, ese era mi mantra, un día a la vez, un día a la vez. Hoy está bien, listo, perfecto, mañana miremos, al otro día miremos, pero no empezar a pensar en qué va a pasar en 2-3 meses. Y eso me di cuenta cuando pasó este problema de crecimiento con una de las gemelas. Ya después nacieron perfectamente por cesárea. Yo no tuve tiempo ni de descansar la cesárea porque ahí empezó como el boleo, y realmente son 2 meses, los 2 meses más duros que yo he tenido en toda mi vida, desde que nacieron hasta los 2 meses, porque ahí ellas nacieron
para incubadora por ser chiquitas, muy chiquitas en peso y en medida, y porque nacieron de 34.5 semanas. Mi reto, y hicimos una apuesta con la ginecóloga, era que yo llegaba a la 36, pero ella me decía, Luisa, yo te quiero mucho, yo sé que tú puede que lo logres, pero es que no tienen dónde más caber esas niñas en ese cuerpecito tuyo. Entonces las llevé hasta donde más pude. Las tuvimos que sacar por cesárea porque no se podía natural. Esa era otra cosa que yo decía, qué lindo, natural, como tuve a Tomás, para poderlo abrazar y todo ese tema orgánico. No, o sea, aquí toca cesárea porque si no, solo hay una placenta, si sale la una, podemos ahorcar a la otra. O sea, eran cosas muy científicas que había que seguir las instrucciones al pie de la letra. Entonces, bueno, nacieron, estuvieron, Anto, la mayor, estuvo 5 días en la UCI, pero más como por observación y por si su hermanita chiquita la necesitaba, porque siempre como estuvieron tanto tiempo juntas y compartían tantas cosas y vasos sanguíneos, ellas son gemelas idénticas, entonces sí hay una conexión importante ahí. El médico me dijo, la vamos a dejar por observación y para que si su hermanita la llega a necesitar. Hemos visto casos en los que les ayuda con el ritmo cardíaco, como con muchas cosas. Entonces Anto estuvo 5 días en la UCI. Le dieron de alta a los 5 días porque ella también había subido un poquito de peso, y Fer sí se quedó más porque además de ser chiquita, ella nació pesando 1.5 kilos. Era una ratica divina, pero muy chiquitica. Ella tenía que subir de peso y además cogió una bacteria en la UCI, entonces además nos tocó dejarla casi un mes. Entonces eso era como ir a la UCI, sacar leche, dejarle leche, ir a estar con la otra y ir a estar con Tomás de 1 año y medio que también necesitaba a su mamá. Entonces este boleo de clínica, casa, saque leche, extráigase, venga, el otro. Por eso digo, fue los 2 meses más demandantes y duros de mi vida, físicamente, emocionalmente, porque no daba abasto. Pero las mamás, la verdad, estamos hechas de otra cosa, de otros elementos de esta tierra, y finalmente uno se ajusta y finalmente uno lo hace rodar. Entonces ahí ya, este fue como el resumen de cómo fue la experiencia de este embarazo gemelar. Importante para las que estén en este proceso, que desde el principio sepan que si es un embarazo gemelar no llega a término. Siempre lo máximo son 37 semanas, y eso si son mellizos, pero si son gemelos no llegan más de allá. Entonces tratar o sea, yo ya sabía desde el principio que yo iba a conocer una UCI para niños y que ellas iban a estar ahí. Lo que había que pensar era que estuvieran lo menos posible, que uno aguantara lo más posible el embarazo. Ellas no necesitaban oxígeno, que también fue algo muy bonito y fue una sorpresa de que fueran tan chiquitas pero no lo necesitaran, entonces también eso ayudó a que salieran más rápido. Entonces ahora si quieres te soy un poquito más concreta. ¿Qué tips para estas mamás que están pasando o que tienen en este momento estos retos de embarazo gemelar? Es la alta probabilidad de que los bebés vayan a estar en la UCI, como ya lo dije. Armar una red de apoyo que esté rodeada de tu familia y de amigos, y si no, ármala tú sola con profesionales. Contrata una niñera si te es posible, contrata una enfermera nocturna si te es posible. Esto lo hicimos nosotros porque pues eran prematuras gemelares, necesitábamos como una ayuda un poquito más profesional que una sola niñera. Entonces en las noches solamente la contratamos como para que nos ayudara con las cosas difíciles de manejar un prematuro en la casa, y yo poder descansar y toda la casa poder descansar. Al otro día era el boleo de los cangureos, entonces también educarse mucho cómo es un cangureo correcto, de cómo ponerse al bebé bien, porque tiene su ciencia, no es tan sencillo de me lo pego todo el día aquí en el pecho y le doy calor. Tiene su ciencia, no se pueden ser más de 2 personas que cangureen un bebé, no puede ser mínimo de 2 horas. Son cositas que uno como mamá, uno cree pues que es súper intuitivo, pero necesitan saber. Y bueno, entonces este tema de la red de apoyo, si tienen la posibilidad,
alguien que te ayude en la casa en el día, alguien que te ayude en la casa en la noche. Yo tenía que dejar descansar a mi esposo porque él tenía que trabajar al otro día como si nada pasara. Mis papás estaban al otro día, era con Tomás, el mayor, ayudándome con él. Entonces, uno cree que lo puede y uno sí lo puede, pero entonces al tercer mes ya estás muerto. Entonces uno tiene que saber regular esa energía, regular tus sueños, regular tus recursos. Entonces busca esa red de apoyo y ármala como sea. Yo me acuerdo que muchas veces mis amigos me decían, pero tú qué necesitas de mí. Yo les decía, nada. Y ya después yo me ponía a pensar, qué boba, yo les debía haber dicho, tráigame el almuerzo, tráigame un domicilio, no, que yo no tenga que estar pensando en comida. Entonces, si son amigos de personas que tienen embarazos gemelares a su alrededor, un domicilio sería un gran regalo para esos papás. Bueno, sacar tiempo para cada hijo por separado. Siempre hay que hacerlo, aunque suene difícil, pero llega el tema de los celos, quieren estar al mismo tiempo con la mamá, entonces hay que sacar, incluso desde que nacen hasta que ya sean adolescentes y ya no te dejen entrar a su vida, pero tienes que sacar tiempo con cada uno para que ellos vean que tú sí estás ahí y no siempre están compartiendo a su mamá con los demás. Ese tema también el tema de la lactancia, André, aquí también es súper importante un tip. Yo ya sabía lactar con un solo niño, pero era muy diferente la lactancia con gemelares. Tienen que tener los horarios al mismo tiempo los dos bebés, porque si no tú como mamá no vas a descansar nunca ni vas a dormir nunca. Entonces, horarios de lactancia y horarios de dormida y el mismo para los dos bebés. Y así ya sepas lactar, igual contrata por 1 o 2 sesiones a una persona de lactancia, porque te enseña a lactar en tándem y te da como tips diferentes de cómo poner a los dos bebés. Eso a mí me pareció una gran inversión, la verdad. La almohada de lactancia doble, que no te falte porque la vas a usar para muchas cosas. Y no te des duro realmente si no te sale leche, si no te sale leche suficiente. Este tema, yo creo que muchas veces cuando ya uno es mamá gemelar, uno tiene que dejar de romantizar nuevamente la maternidad y ponerla con un tono ya más neutral y no como tan rosita. Y es, bueno, no me salió leche, complementemos. Yo sí, gracias a Dios, fui muy lechera hasta como el 4º, 5º mes. Sin embargo, mi mamá me decía, déjate ayudar, complementemos esta vez para que te acostes a dormir, porque los bebés prematuros tú los tienes que lactar casi que cada hora y media, porque si no, pues les tienes que ayudar a ganar peso lo más rápido posible. Entonces no es como un bebé, como cuando nació Tomás, que yo no lo tenía hasta que despertar para darle leche cada 3 horas o algo. Acá sí es como muy riguroso que los tengas que dar 1 hora y media, cada 1 hora y media o 2. Entonces yo no descansaba, a toda hora estaba dando leche. Yo le decía, mamá, me siento una vaca, literal la vaca. Pero ya después como que dije, porque soltemos porque si no, no voy a dar abasto y este es el primer mes. Entonces después del primer mes acepté un poquito de que, bueno, complementemos con el banco de leche que estoy haciendo para que yo pueda dormir. Complementemos para que entonces, no sé, Paulo le da una y yo le doy a la otra para que no me quede tan difícil en este momento. Entonces, no está mal que te dejes ayudar y que complementes a tu bebé con otra leche, y eso no te hace menos mamá y no te hace menos, y no porque seas mamá gemelar, sino que obviamente cuando eres mamá gemelar tienes que producir más leche de lo normal para poder dar abasto con 2. Si no das abasto, no te sientas mal. Pero lo importante es que sepas que estás haciendo lo mejor como mamá y que simplemente algunas veces no se da como tú quieres que se den las cosas. Y yo creo que para terminar estos tips de mamás gemelares y esto, André, que qué pena que me tomé tu micrófono completamente, es estos cuidados extras al ser prematuros. Yo siempre he sido una mamá muy tranquila y muy relajada, pero acá sí nos dimos cuenta que no abramos puertas a visitas hasta el tercer mes.
porque son bebés muy delicados, no se han terminado de cocinar y ya nacieron al mundo. Y sabíamos lo duro que es tener un bebé en una unidad de cuidados intensivos. Es muy duro. Entonces no queríamos como que cualquier gripita correr con el riesgo de otra vez volver. Y ya eran 3 bebés a los que teníamos que ponerle atención. Entonces no abrimos puertas a visitas sino hasta el tercer mes. No era por tema de que, ay, pero mira esta, como, ay, como que tan rara. Era más por un tema de salud y un tema de bienestar de familia que por otra cosa. Entonces no se sientan mal cuando a mí muchas veces me dijeron, ¿podemos ir ya a conocer las niñas? No, todavía no. Hasta que tú como mamá te sientas segura. Y más porque son bebés que los tienes que cuidar adicional, extra a lo que un normal, un bebé a término completo lo cuidas. Y finalmente yo creo que, pues, Andrés, yo no tuve tiempo, ese tema de posparto, de depresión posparto, mucha gente me lo preguntó. Yo no ¿A tuve qué tiempo. horas? Sí. O me pongo a llorar o me pongo a dar leche, o sea, yo no, hay veces, pero la verdad a mí no me dio, o sea, honestamente, no tuve ese momento, sí tuve momentos muy cansados, de un cansancio y un agotamiento extremo que dije, no voy a ser capaz, y obviamente lloraba, pero lloraba y me relajaba y seguía adelante. No tuve una depresión postparto, pero he conocido personas, amigas de gemelares que se han tenido, no les dé pena decir que necesitan ayuda y que su estado mental está débil y que necesitan fortalecerse como personas y mujeres. No les dé pena y búsquenla porque si no están bien, los niños no están bien y en general el sistema familiar no va a estar bien. Entonces yo creo que esos serían mis tips. Tengo infinitos más, después la que esté interesada me escribe directamente y les mando, que del colecho, que si no colecho, que un montón de cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, pero yo creo que lo más importante es que sí somos capaces, somos muy capaces. Wow, Lu, primero, gracias por abrir tu corazón con todas estas historias. Eh, no había tenido en mi podcast Mamá Gemelar, así que gracias por compartir todos estos tips para los que nos están escuchando. Me encanta lo que dijiste de un día a la vez, porque a veces siempre estamos pensando en qué va a pasar y me angustio por cosas que ni siquiera han pasado, así que ese tip está súper, súper valioso y aplica para todos. Y me quedo con lo que estás diciendo al final también de pedir ayuda, no, a veces queremos ser esta super mamá, que es lo que estoy promoviendo de no perfección, se trata de ser efectivas, no perfectas, y está bien, se vale pedir ayuda, se vale, si lo que nos contabas del amigo, si tenemos confianza, ayúdeme con el domicilio, ayúdeme con ir a hacer un mercado, ayúdeme con tantas cosas que a veces queremos hacer nosotras, sin entender que la prioridad somos cuidarnos, como lo dices, y cuidar a nuestros bebés. Entonces, gracias por tantos tips y traer esto sobre la mesa, que es bien importante, el tener esta red de apoyo que nos mencionabas. Si no tenemos red de apoyo, me encantó lo que dijiste, construyámosla. Construyámosla, hay comunidad de mamás, comunidad de especialistas, se puede. Se puede. Yo la verdad sí tuve que buscar ayuda porque físicamente, o sea, es muy chistoso. Cuando es papá y mamá, hay un papá que coge un niño y la mamá coge el otro niño, pero en este caso necesitamos otra tercera mamá o un tercer papá. Aquí es cuando uno ya dice, es que la necesito, o sea, no tengo otra opción. Entonces, con Tomás yo decía, no, yo todo lo puedo, y sí, era un niño solo, y es verdad, uno todo lo puede y nunca pedí ayuda, pero yo aquí sí toca y no te sientas mal, o sea, es parte de lo que se necesita. Super, Lu, y aquí me quiero ir a la siguiente pregunta de una mamá real, de Luisa Real, y es, tú te mudaste de país hace poco, bueno, hace poco no, hace ya unos años, con tus hijos pequeños. Quisiera nos contaras cómo fue esa transición, qué tips nos puedes contar también, cómo es moverse de país con 3 niños pequeños, además lejos de esta red de apoyo física de la cual estamos hablando, tu familia se queda en Colombia, ¿cómo funciona? ¿Qué tips nos puedes compartir? Pensando en familia, fue una oportunidad,
procesos migratorios, cada proceso migratorio es único y cada familia tendrá una forma diferente de emigrar. Pero en el caso de nosotros fue una oportunidad que si no la tomábamos, pues nos íbamos a arrepentir toda la vida. Dijimos, listo, hagámosle, vámonos. Mi esposo me decía, ¿estás segura? Porque te toca renunciar. ¿Estás segura? Porque vas a estar sola con los niños pues un buen tiempo. ¿Estás segura? O sea, él me lo puso todo muy real desde el principio, que creo que es clave. O sea, que desde el principio sean muy realistas y muy crudos no como, ay, vamos a vivir en otro país, qué delicia, sí, qué delicia, pero a ver, ¿qué es lo duro? O sea, ¿qué es lo que se viene? Yo estaba en un momento profesional muy bueno, estaba en el pico de la montaña en ese momento, en 3M, y llegó esta oportunidad y era decirle adiós a eso. Entonces me dio súper duro, pero acá yo creo que en el primer tip, y fue mi jefe en ese entonces de 3M, una mexicana, me dijo, Lu, pero todas las decisiones que uno tome pensando en la familia nunca van a estar incorrectas, nunca son malas decisiones. Porque yo al principio decía, ¿qué tal? Que si nos equivocamos, ¿y qué tal? ¿Y que nos va mal? ¿Y qué tal? O sea, es que todos esos miedos le entran a uno, porque uno está dejando todo atrás, toda tu familia, muchas cosas y beneficios para arrancar desde cero en otra parte. Entonces, creo que un tip fue ese, listo, es verdad, todas las decisiones que uno toma por su familia, y yo como que decía, ve, verdad, yo la estoy tomando es por ellos, es por mis hijos, por darles una mejor oportunidad en otra parte, porque entonces estoy como con miedo, no, cero miedo. Creo que es muy importante esa comunicación clara con la familia, con el esposo desde el principio, y saber que que la transición va a ser dura, pero es temporal. O sea, yo decía, ay, pero es que voy a dejar de trabajar y entonces voy a dejar de ser Luisa, la mamá ejecutiva, la que he sido todo el tiempo. Y sí, la verdad es que, André, yo aquí te voy a hablar del duelo migratorio. Y es algo que es muy verídico, que tú realmente sí haces un duelo. Yo empecé a hacer ese duelo de esa Luisa, mamá ejecutiva, antes de irme. Y dije, ¿qué va a pasar? Pero ¿y entonces será que después sí encuentro trabajo? ¿Y entonces será que después sí? Y después, como tantas cosas que uno, y ya después dije, no, ya, es un duelo migratorio. Dejo ir mis cosas, dejo ir esa Luisa, porque va a venir otra Luisa. Nada que hacer. Déjalo ir, y simplemente empieza a construir desde lo que vas a empezar a hacer allá. Todo va a pasar, es temporal, que eso era la otra cosa que mi jefe me decía, tú nunca vas a dejar de trabajar, esto simplemente por un par de años, entonces no te metas en la cabeza que ya vas a dejar de trabajar toda la vida. Entonces eso sería de pronto uno de esos tips que te doy ahí de una vez en esa transición. Esa red de apoyo de la que siempre he hablado acá, obviamente, fue lo que no tuvimos. Y aquí es donde se viene algo muy importante en pareja, y es ser sólidos como pareja. Y aquí nos empezamos a dar cuenta que éramos, yo mejor dicho, yo me enamoré más de mi esposo en esta transición, porque era como que es él y yo solamente para todo. Entonces hicimos divisiones, que él trabaja en recursos humanos y me hace reír muchas veces. Me dice, hagamos una división por competencias, ¿qué te parece? Y yo le dije, dale, y pues sí, dale. Y sin querer ya la estábamos haciendo. Él se encargaba de las cosas en las que él es bueno y rápido, y yo me encargaba de las cosas en las que yo era buena y rápida, pero no nos sabíamos cómo, estaba muy tácito ese acuerdo. Entonces él se encargaba de lavar los platos, porque él dice que yo me demoro media hora porque tienen que quedar perfectamente lavados. Entonces son esas cosas en las que la pareja tiene que empezar a identificar, André, porque la pareja es en lo único en lo que está ahí la familia sólida para salir adelante. Entonces si quieres te digo como de una vez, es un día mío, mentiras, esa es la otra pregunta, ¿sí? ¿Cierto? Sí, nos cuentas cómo unido a Luisa Real, cómo es un día tuyo justamente, porque creo que todos nos preguntamos y es
Dios, con 3 hijos, sola, allá lo que tú dices, son tú y tu esposo y ya, no hay más ayuda. ¿Cómo es un día tuyo? Sí, cuando llegamos, yo me tomé 1 año y medio de sabático para estar con los niños, para hacer la transición más suave. Era una transición que era de cultura, era de idioma, era de dejar familia y niñera atrás. Y yo quería que ellos tuvieran una transición lo más suave posible. Entonces yo estuve con ellos 24/7 y eso fue clave. Yo no quería llegar aquí a poner los niños en una niñera, yo quería estar con ellos, que ellos sintieran la transición de la mano de su mamá. Y eso fue clave porque ellos no extrañaron, ellos descubrieron un mundo del lado de su mamá. Yo estaba todo el tiempo con ellos. Iba a los parques, iba a las bibliotecas, iba a lo que fuera todo el tiempo con ellos. Entonces incluso era muy chistoso porque al principio los niños obviamente no entendían inglés y ellos miraban como señora que me está hablando y ellos empezaban a mezclar palabras de inglés con español. Entonces, por ejemplo, Anto decía que manzana en inglés para ella era manzan. Entonces ella decía, mamá, ¿puedo tener una manzana? Entonces a mí me daba risa y esas cosas yo decía, me las hubiera perdido si yo estuviera trabajando y no con ellos. Entonces, tip, mamá, quédate como mamá en casa si lo puedes hacer, que es el regalo más grande del mundo. No te vas a perder de unas cosas tan bonitas que van a pasar. Y más cuando tu esposo te levante ese rol que tenías. Yo me sentía súper mal y Pablo me decía, pero tú, ¿por qué te sientes mal? Tú estás teniendo, tu rol en este momento en la casa es tan importante o más que el mío. Estás poniendo las fundaciones como los soportes para los niños y de la forma en como ellos aterricen aquí es como van a seguir adelante. Entonces no te sientas mal. Tú no tienes en este momento un sueldo como lo tenías, pero si yo te pudiera dar un sueldo te lo daba. O sea, literal, él me decía, ¿quieres que te consigne un sueldo? Y yo le decía, no seas bobo. Pero él me decía, pero es que es un trabajo que es muy valioso y tener ese apoyo del esposo para mí fue tan clave que yo dije, ¿verdad? Yo porque me siento mal, yo estoy aportando y mucho. Y muchas cosas en nuestro lenguaje también cambiaron. Yo me acuerdo, André, que yo decía, ay, ¿tú me puedes ayudar con esto? ¿Tú puedes mercar? ¿Tú me puedes por favor ayudar? Él me decía, pues yo no te estoy ayudando, esto es parte también de mi responsabilidad, yo también soy papá. Entonces no me pidas el favor. Entonces muchas cosas en el lenguaje también fueron cambiando porque yo decía como que, ay, ¿será que le digo a él? ¿Será que me puedes dar para poder ir a almorzar? Y él me decía como que, ¿qué estás diciendo? Obviamente que, entonces muchas cosas en el lenguaje cambiaron y ya yo no pedía favores porque es que él me decía, el papá soy yo y yo también hago parte de esto, entonces tranquila, tú relájate. Y eso me empoderó mucho también en mi rol. Wow, Lu, Sí. gracias por compartir. Y ahora sí, creo que para que nos cuentes esa rutina, cómo Ay, es un bueno, día la tuyo. rutina. Entonces, Dios mío, yo arranca a las 7 de la mañana. Paulo me deja dormir media hora más porque yo soy más dormilona y él sabe que lo necesito. Él no necesita dormir tanto. Él se despierta, él hace las loncheras, él hace los desayunos. Esto es una producción en serie, Andrés. Esto es como que uno, dos, tres, como un restaurante. Entonces, mientras él hace el desayuno, también va haciendo las loncheras. ¿Por qué loncheras? Porque a veces el menú del colegio no es un menú muy saludable y no estamos de acuerdo con él. Entonces, mandamos loncheras. Ya yo a la media hora subo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y yo me encargo ya de tener a los niños listos en términos de los peino, los dientes, ellos ya se visten pues solos desde hace mucho. Yo creo que ellas se visten solas desde los 3 años, la verdad. Son de esas cosas que uno, como cuando tiene muchos hijos, les toca empoderarlos a hacer cosas y crecen más rápido de lo normal. O sea, un ritmo más rápido que un niño que no le toca. Y ya cuando faltan 10 para las 8, nos vamos para el colegio, los llevamos caminando al colegio que queda como a 4 cuadras, los dejamos, besito, chao, el abracito, nos devolvemos, desayunamos. Si tenemos que ir a la oficina, vamos en bus o en tren. Y si nos toca quedarnos ya aquí en la casa por ser un horario híbrido, pues nos quedamos en la casa. Los lunes son complicados porque los lunes siempre tratamos de hacer menú, domingo y lunes, menú de comidas para toda la semana. Entonces tratamos de dejar sopas hechas,
arroz con lo que sea, o sea, cosas nutritivas, ensaladas y granos y cosas hechas para toda la semana, para que nos rinda en las mañanas, no tener que cocinar, sino simplemente calentar y mandar en loncheras. Y lo mismo, llegar del trabajo a las 5, no tener que hacer, sino calentar. Entonces los domingos y lunes sí son días de preparación para toda la semana. Yo lo recojo porque normalmente yo estoy aquí en casa todos los días y Pablo llega más tarde. Yo lo recojo en el colegio, su colegio termina a 2:30, pero ellos están en una jornada extra que pagamos para que se puedan quedar allá hasta las 6 de la tarde. Lo recojo para las 5:30, venimos, juegan un rato, están en su casa, juegan, comparten los tres, mientras yo preparo comidas, comemos, jugamos un rato, leemos un libro siempre, pero entonces aquí toca un libro por cada niño, ya que están aprendiendo a leer, entonces practicamos lectura con ellos y nos estamos durmiendo a las 8 de la noche. Más o menos esa es como la rutina. Ese es el estándar de rutina, pero hay días en los que tiene variaciones, que hay que llevarlos a ballet, a las niñas, o bueno, a clase de fútbol al niño. Entonces hay días en los que, bueno, esas clases extracurriculares van por mi cuenta porque mi trabajo es un poquito más flexible que el de mi esposo, entonces yo soy la que los llevo y los recojo. Eso es un día. Se ve muy fácil, se escucha muy fácil. No. Qué lindo, Lulo, que nos cuentas también de el espacio con cada uno y lo mencionabas al inicio, pero aquí también lo quiero reforzar y es no perder esos espacios individuales. Tengamos aquellas mamás que tenemos 2 o 3 o más hijos, no perder el espacio individual porque sí, lo que tú decías, es muy importante que cada niño sienta ese espacio propio con mamá. Tal vez si la logística no da para todos los días, sí hacer intencional al menos a la semana tener estos espacios individuales. De acuerdo. Lo que tú dices, un cuento por cada niño, si bien ese es el espacio, pero también llevarlo a otro tipo de actividades y no olvidarnos de esa individualidad. De acuerdo. Y te voy a dar ahí 2 tips más en mis días que a mí me sirven mucho. Muchas veces como mamás y papás estamos todo el día por fuera, ¿cierto? Entonces ya llegamos y deja el celular, entonces que el mail, que llegó tarde, el mail que llegó a las 5:15, pero el celular lo dejamos a un lado después de las 5:30 de la tarde. O sea, no, ni lo miramos. Y porque muchas veces tenemos un tema de que lo regañamos mucho, o sea, llegamos, ya se organizó, ya se puso la pijama y no sé qué, y entonces tal cosa, y uno como en el afán de la rutina, me di cuenta que la corrección, por un momento de corrección, yo tengo que tener 2 de conexión. Y eso también lo leí en un libro de crianza positiva. Si yo quiero corregir a mi hijo, yo tuve que haber tenido 2 momentos de conexión, primero con él. Entonces, al principio nos estaba costando mucho como esta rutina tan larga y estas cosas con los niños y yo veía que estaban como irritables y cuando yo les decía a comer y no se sentaban, pero a comer, yo decía, pero a ver, ¿qué pasa? Entonces traté de conectar más con ellos. Un abrazo, así sea un segundo, es una conexión. Un mirarlo a los ojos y decirle, mi amor, te extrañé mucho todo el día, es una conexión. Ahí ya van 2 conexiones, tienes 2 conexiones para hacer una corrección. Ese tip me ayudó mucho. Y otro es el tip de la regla de los 9 minutos. Y no sé si la has escuchado, André. Cuéntanos Mira, cuál es la regla. La regla de los 9 minutos es, los 9 minutos más importantes de un niño en el día son los 3 primeros después de que se despiertan. O sea, tú los despiertas y esos 3 primeros para ellos es súper importante. Porque ellos abren los ojos y como se despierten es el tono que ellos tienen para el resto del día. Los otros 3 minutos importantes son cuando los recoges del colegio. Porque ellos están abrumados de contarte muchas cosas y ahí es como que, ¡pum!, conectas con el papá después de no haber estado con él todo el día. Y los otros 3 minutos muy importantes son para ir a dormir. Los 3 minutos antes de ir a dormir, que es donde ya ellos quieren como cerrar el día contigo y irse a descansar. Entonces, esos 9 minutos, que son 3, 3 y 3, son súper importantes y yo te voy a decir, al principio por el acelere y por el tanto, el corre del día, yo no estaba teniendo esos minutos
y simplemente los despertaba, despiértese, vístase, desayune. Y ya empecé a tomarme como que, buenos días, ¿cómo estás? Me tomo esos 3 minutos con cada uno y te lo juro que funciona, como que ellos van suavecitos, como que les nutre su alma y ellos van como que avanzando de otra manera. De acuerdo, Lu, de acuerdo y justo en este tema de compartir enseñanzas, gracias por compartirla porque va muy unido a lo que trato de comunicar con mi podcast y es estos tips, estas enseñanzas, lo que te funciona a ti, que lo puedas compartir, seguro nos funcionará a otras mamás. Yo también creo fielmente en el tema de conectar con nuestros hijos, a veces vamos tan en automático, tan acelerados como mamás y papás, tan en rápido la rutina que olvidamos algo tan sencillo que son niños y necesitan esta conexión. La teoría, los libros dicen que con 10 minutos es suficiente, no tenemos que sentarnos a jugar horas como a veces pensamos. Estos 10 minutos de conectar y conectar, hay muchas formas para conectar, leyendo, abrazando como tú nos cuentas, haciendo una actividad en conjunto, cocinando, inclusive haciendo labores de la casa, la podemos hacer divertido, el echar la ropa en la lavadora se puede volver un momento divertido, las mamás tenemos tanta creatividad que sí, debemos utilizarla. Y me encanta lo que dices de la regla de los 9 minutos, porque sí, definitivamente esos 3 momentos son claves como tú nos lo mencionas y que lo hagamos consciente e intencional, cambia en ellos, cambia en nosotros, cambia el día. Cambia todo. Entonces, te setea el tono para el resto del día. Y mira, yo una vez también leí la importancia de los abrazos, por eso ahorita hice énfasis en él. Virginia Satir, que es una neurocientífica, creo que es, dice que nosotros como humanos necesitamos 4 abrazos para sobrevivir, 8 para mantenimiento y 12 abrazos para crecer al día. Entonces, ella decía, obviamente la importancia de los abrazos tiene un tema atrás científico porque libera endorfinas o no sé qué, bueno, esa parte de sustancias químicas que necesitamos. Muchas veces, en serio, solo un abrazo basta más que 10 palabras. Y también me he dado cuenta acá, cuando los abrazo mucho y fuerte, por así sea 2 o 3 segundos, ellos sienten esa conexión. Entonces no estoy pidiendo que hagamos 12 abrazos por día, ni los contemos, pero que tengamos en mente que pues mínimo para sobrevivir son 4 abrazos al día, para que te sientas querido. Entonces, bueno. Qué lindo, y hacerlo intencional, lo que hablamos, ¿no? Sí. En el corre se nos olvida y en la medida en que lo hagamos intencional, cambia y se te vuelve ya rutina y te va a servir y te va a mejorar el mundo 1000 veces. Así es, Lu. Lu, quisiera irme a una pregunta auténtica de una mamá auténtica y va unido con algo que estábamos conversando antes, pero sí quisiera hacer énfasis aquí que nos compartieras para en especial mamás que están pasando por este momento de la transición, ¿sabes? De tomar esta decisión tan valiente que tomaste de dedicarte un año sabático, aun cuando nos comentaste que te sentías mal al comienzo y toda esta transición ya nos contaste un poco, pero si pudieras dejarnos un tip, un consejo a estas mamás que están viviendo o que quieren dejar de trabajar, pero están dudándolo. Tú nos contabas que justo cuando estabas en la cima de tu carrera profesional, tienes esta situación. ¿Qué nos podrías compartir? ¿Algún tip para estas mamás? Sí. Yo les diría, no se trata de renunciar a tu carrera profesional, sino de saber cuándo tomar un respiro y reconectar con lo que verdaderamente importa. Si es una decisión de irse al país por un tema familiar, eso es lo que realmente importa. Lo otro después vendrá. Y es simplemente el desarrollo personal y profesional no siempre va a seguir una línea recta. Entonces esos momentos de pausa y de cambio pueden ser de realmente momentos de aprendizaje y crecimiento y uno cree que no va a ser así, pero es así. En mi caso a mí me pasó. Creo que yo pensé que no me iba a volver a contratar y que no iba a volver a trabajar jamás, como que no, nadie me va a querer. Incluso en mi hoja de vida puse año sabático, 1 año y medio.
y lo pongo porque es que eso es un trabajo. O sea, lo puse y varias personas cuando estaban en procesos de selección conmigo les llamaba la atención y me decía, ¿y qué pasó en ese año sabático? Y les dije, redescubrí muchas cosas de mí y el nuevo propósito y en donde quiero trabajar. Y por eso cambié también un poco mi enfoque de multinacional y me fui para el lado de ONGs. Y eso solo lo descubrí en ese periodo. En ese periodo donde estuve con mis hijos, donde estuve enfocándome en mí y en ellos, y ahí como que cambié de propósito profesional. Entonces, no, es retador, es asustador, voy a decir que no, pero vas a encontrar un crecimiento y un progreso que de otra manera no lo hubieras encontrado. Y asimismo también vas a encontrar, o sea, los trabajos son temporales, van y vienen, pero tu familia no, el crecimiento de tus hijos no. Y si puedes estar con ellos, es una gran bendición. Así es, Lu, porque a veces lo vemos como, no, nadie me va a contratar después y algo que me pareció súper lindo y tú lo mencionas es ponerlo en la hoja de vida, hay que quitarle el tabú, está bien Sí. decir me dediqué 1 año, 6 meses, 2 años a mi familia y no hay que esconderlo, a veces es que voy a poner qué hice durante ese año y medio. No, no hay que mentir, es algo Hay que muy lindo mentir, dedicarse a la no hay que familia. mentir. Es más, ser mamá ama de casa fue madre, o sea, ser mamá ama de casa es gestión de administración de empresas básica uno, o sea, es realmente, es gestionar una familia, entonces, sí, lo que tú dices, quita ese tabú y empodérate de lo que fue estar 1 año o 2 o lo que sea sabático. Si digo de pronto no esperes mucho, más de 1 año y medio, yo creo que ya de pronto sí empieza a hacerse más por el paso al que está el mundo, empiezas a perder de pronto como la realidad de lo que está pasando, empiezas a perder conceptos de lo que está pasando, las tendencias, no te desactualices, sigue mirándolo, pero eso no quiere decir entonces que ya vas a ser una vieja de 60 años que ya nadie te va a contratar, o sea, no. De acuerdo, Lu. Y bueno, yéndome a la última pregunta de mi palabra Corae, a una mamá efectiva, no perfecta, si nos pudieras contar una estrategia que tú dijiste, uy, la leí, la escuché de una influencer, de alguien, la implementé en mi casa y no, esto de verdad no funcionó, ¿qué nos podrías compartir? Bueno, tengo dos anécdotas y las voy a hacer de nomás poquito porque yo sé que en el podcast va a quedar como de 2 horas. Pero una es a nivel de mamá gemelar, siempre había visto como, había leído que debes tener los hijos en el colegio en salones separados. Entonces yo dije, bueno, sí, yo lo he escuchado y lo he leído, que es lo mejor, que es lo mejor. Pero en ese momento, cuando del jardín infantil pasaron a colegio grande, yo no supe qué hacer y les pregunté a ellas y les dije, ¿ustedes quisieran estar juntas o separadas? Y ellas entraron como en un tema de crisis de ansiedad porque era la primera vez en su vida que iban a estar separadas. Entonces, para unos gemelos eso es otra cosa, es otro nivel. Entonces les dije, ellas dijeron juntas, no queremos estar sin la una, yo la amo. Y entonces les generé como una ansiedad que yo dije, pucha, y yo estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. El colegio me preguntó y yo les dije, ¿qué me sugieren? El colegio dijo, te sugerimos separadas, pero tú decides. Y dije, no, van juntas. Van juntas, lo siente mi corazón, se los pregunté a ellas se sienten cómodas así, se fueron juntas para kinder. La anécdota es que la profesora me decía, ellas hablan en plural todo el tiempo en la misma clase, entonces ella los ponía a pintar y ellas decían, nosotras no queremos pintar, entonces era nosotras quiénes, tú, Anto o tú, Fer, ¿cuál es la que no quiere pintar? No, nosotras. Entonces ellas siempre iban como en bloque y hablaban en grupo y la persona me decía, ellas van a ser abogadas o yo no sé, pero ellas siempre están como abogando por los otros y en plural, hablan mucho en plural. Entonces, claro, eso no las deja como desarrollarse cada una como un ser independiente. Y eso que son, ellas no son gemelas codependientes la una de la otra, ellas tienen amigos diferentes, pero el hablar en plural no las estaba dejando como ser ellas, como individuo. Entonces,
pues la retroalimentación ahí es, sí, efectivamente separadas es lo mejor porque empiezan cada una a hacer su mundo y la una no va a cancelar o anular a la otra y así les duele al principio y es una crisis de ansiedad, un poco de separación, pero es temporal para que ellas cada una puedan florecer independientemente. Wow, qué lindo, Lu, gracias por contarnos. Y nos ibas a contar otra. Bueno, y la otra es como, listo, bueno, ya, separadas. Ya, en primera de primaria van separadas. Es de la continuación de la anécdota. Entonces las metimos, quedaron en 2 salones separadas. Nos tocaba llevar acá en el colegio donde ellos están, ellos entran directamente a su salón, por la puerta de su salón, no en una puerta principal. Nos tocaba llevar a la misma hora y si llegan tarde cierran la puerta, nos tocaba llevar a los 3 a diferentes puertas. Entonces yo tenía que, o sea, yo le decía a mi esposo como, ¿y tú a quién llevas? Y yo a quién llevo y quedaba faltando un niño, pues entonces nos tocaba correr y dar la vuelta para poderla llevar al otro lado. Entonces ese afán y como ese desespero, a la última que se entregaba, Tomás iba solo a su salón porque ya es más grande, entonces lo veíamos entrar y no había problema, llevábamos a Anto, después llevábamos a Fer, que había que dar la vuelta a la cuadra para llevarla. Siempre le tocaba a ella como ese afán y yo chao, chao y el besito y como que nos tocaba como casi que, sí, como que tirarla al salón ahí y fue como que no le estaba generando a ella una buena experiencia y entonces le daba muy duro de separarse de mí y lloraba y se quedaba llorando en la puerta y fue muy duro. Y ella decía, mi hermana, ¿y por qué no estoy con mi hermana? Entonces la gemela menor fue como que la que más estaba sufriendo con eso. Y yo dije, ¿qué va a pasar? O sea, llevamos un mes y ella se queda llorando y esto es súper doloroso, a mí me partía el corazón, la otra gemela era como que ni le importaba y yo decía, no, qué pesar, ¿qué hacemos? Entonces se me ocurrió con ayuda de la profesora y le dije, ven, la podemos entregar a ella aquí en esta puerta al mismo tiempo, pero ya ella entra a su salón por dentro del colegio solita. Y me dijo, bueno, hagamos el ensayo y a ver cómo funciona. Pues funcionó. Al entrar con su hermana por la misma puerta, como que ella no sentía esa separación tan fuerte, entraba con ella y ya después decía chao y se iba solita para su salón. Y así, 0 llantos, 0 drama y ella ya disfrutaba llegar al colegio. Entonces, esa fue la anécdota que nos tocó con esto de que si se separan, si no se separan y cómo lo logramos. Toca mucho como ensayo de error, André, la verdad. A eso iba, Luis, es un poco, no existe una receta mágica, no existe un paso a paso para los hijos, cada hijo es único, aun cuando son gemelos, idénticos, son seres humanos completamente únicos y de eso se trata de uno sí escuchar a nuestros hijos y eso se logra con la conexión que hemos hablado. Que sentimos nosotras como mamás, esta intuición también de mamás y ensayo y error. Mira lo que tú decías, mi corazón sentía esto, lo ensayaron y bueno, no fue como ajustamos rápidamente y no darnos palo por eso. O sea, no funcionó, busquemos otra cosa, no funcionó, busquemos otra estrategia y a la final mira cómo encontraste aquí la solución que genera un bienestar para todos. De acuerdo, André. Lu, ¿y qué mensaje inspirador nos dejas para cerrar hoy nuestra conversación tan linda que hemos tenido? Ay, no, yo no me quiero ni despedir. Esto como que me trajo recuerdos muy bonitos. Pues yo creo que 2 mensajes para cerrar es migrar no es fácil, ser mamá gemelar no es fácil, pero se logra y te adaptas. Creo que clave es estar 100% conectada con tu pareja. Si tu pareja está sólida, tu familia lo va a estar. Si tú, porque mucha gente también dice, pero ¿cómo conecto con mi esposo si conecta con el esposo de formas diferentes? No tiene que ser siempre saliendo con él a una cita o a comer. Traten de ser novios otra vez y conectar de formas diferentes, pero si la pareja está bien, la familia está bien, y más cuando no tienes sino tu esposo,
en esa ciudad y no tienes a nadie más. Y creo que el otro es esa conexión emocional, a pesar de los momentos difíciles, a pesar del cansancio. No te olvides de conectar emocionalmente con tus hijos y contigo misma también. Sacar tus tiempos para ti. Por ejemplo, yo saco tiempo para escalar es mi terapia, yo no necesito ir al médico, yo no necesito pastillas para la depresión, pero yo saco mi tiempo para mí, para mi escalada, esa es mi terapia. Saca el tiempo para ti. Yo aquí no tengo niñera para decirle cuídemelos mientras vas, no tengo un papá que yo le diga, ahí vienen los abuelitos a cuidarte, a nadie. ¿Qué hago? Confía en tu esposo, dile que te ayude, que te dé ahí un backup, que te cubra, y vas y lo haces tú. Lo que no hagas tú por ti, nadie más lo va a hacer. Y yo creo que eso es conectarte mucho con tu pareja. Como te dije, André, yo estoy más enamorada de mi marido que nunca, y es porque nos ha tocado enfrentar esto los dos solos y lo hemos sabido hacer de una manera muy bonita, y estamos muy felices de haber tomado esta decisión. Ay, bueno, Lu, muchas gracias nuevamente por estar hoy conmigo en este capítulo. Sé que las mamás y papás que escuchen van a sacar de acá muchos tips para poder implementar. Nuevamente, no se trata de recetas mágicas, pero sí de escuchar otras historias, también saber que no estamos solos, que lo que cada uno siente, los demás también. En especial mamás gemelares que te puedan escuchar, puedan conectar con tu historia y aplicar todo esto que nos has contado hoy. Gracias por estar acá conmigo en mi podcast, teniendo esta conversación tan linda. Los invito a que me sigan en el canal, se suscriban para seguir con más conversaciones, y gracias, Lu, nuevamente. No, André, gracias a ti por este espacio tan bonito. Espero que sigas aportándole positivamente a todos los papás que te escuchan. Es maravilloso esto que estás haciendo. Te mando un abrazo muy grande.